Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, miércoles 24 de enero de 2024, dirigido a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es profesor Ángel Serpa Aponte y estas clases, de nuevo repito, están dirigidos a mis alumnos de la sección G y al público en general. Clases estas, al igual que la primera parte de la sesión de hoy, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban al mismo y observen allí mis criterios vinculados sobre diferentes aspectos del derecho penal. Estamos abordando las llamadas disposiciones comunes de los delitos de homicidio y de lesión. Esas disposiciones comunes que se encuentran en los artículos del 421 y siguientes del Código Penal. Estas disposiciones, de nuevo repito, solamente abordan, extienden precisiones con respecto a los delitos de homicidio y de lesiones, más no en el caso del aborto como delito contra las personas. Ya habíamos abordado en la sesión anterior la nulidad que ocurrió del artículo 421 del Código Penal en lo que atañe al delito de uxoricidio por intenso dolor. Ya hicimos una explicación al respecto. De igual forma, les decía yo que tengo un trabajo, que allí están las coordenadas, lo pueden encontrar en internet, sobre la complicidad correspectiva en el ordenamiento penal venezolano, ni complicidad ni correspectiva. Y ya habíamos hecho la distinción entre ese artículo que fue anulado, el artículo 421 del Código Penal, y el que aún se mantiene, que es el llamado arrebato o intenso dolor dentro del artículo 67 del Código Penal. Ahí tienen ustedes la visión de un duelo por honor. Quizás, si ven la vestimenta, verán que es algo muy vetusto, es decimonónico, siglo XIX o quizás la primera década del siglo XX. Observan unas personas que están allí mirando el acontecimiento. No son testigos simplemente, sino que son, digamos, hasta padrinos de eso de batirse a duelo, en donde quizás uno de ellos salga muerto o salga lesionado, si es que no ambos pueden salir muertos o lesionados de ese lance. Nos dice el artículo 422 del Código Penal lo siguiente. Los tribunales estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones corporales el haberse causado los hechos en duelo regular. En este caso, podrá rebajarse de 1 a 2/3 partes la pena correspondiente al hecho punible, y a los testigos se les aplicará una pena igual a la que se le imponga al matador o heridor, disminuida a la mitad. Es lo que se denomina el duelo regular. Está en el encabezado de ese artículo 422 del Código Penal. No ha desaparecido del mapa normativo venezolano. Se encuentra aún presente dentro del Código Penal. Esto decía yo que venía de mucho tiempo atrás. Recuerden que nuestro Código Penal es una copia del Código Sanardelli, el Código de la Unificación Italiana del último cuarto de siglo, del siglo XIX. Ya nos encontramos en este siglo XXI, ya estamos en su tercera década y la figura todavía no ha desaparecido
del ámbito del ordenamiento jurídico penal. La atenuación por duelo. Duelo regular. ¿Cómo se habla de un duelo regular? Bueno, es interesante porque la relación jurídico-penal es una relación cruzada. Es decir, yo te podría matar o lesionar a ti de la misma forma que tú me podrías matar o lesionar a mí. Nos encontramos en el conocimiento preciso del asunto. No existe una legítima defensa. No nos encontramos con una causa de justificación. Sencillamente es un lance en la cual, a partir de la cual ambos tenemos similares propósitos. Pero mal podríamos decir que por tener ambos similares propósitos y pudiera darse el mismo resultado, pudiera darse una equiparación, una suerte de prescindencia de la sanción, puesto que el propósito era similar en ambos casos. La protección de la vida trasciende más allá del propio deseo de la persona a perderla, bien sea porque otro esté realizando una actuación de la cual yo soy proclive, porque yo a su vez estoy asumiendo la misma acción. No nos encontramos en esta hipótesis, aquí hablamos de utilización de armas, no nos encontramos en este momento en una riña cuerpo a cuerpo, en la cual también pudiera resultar alguien lesionado o alguien muerto. Estamos utilizando armas y hay testigos del uso del arma para el llamado duelo regular. ¿Por qué es duelo regular? Bueno, porque se supone que son las mismas condiciones de desplazamiento, de tiempo, de caminata entre uno y otro, el mismo tipo de arma. Ustedes verán esto mucho más en las películas de vaqueros, los llamados western. Hay una gran película de Ridley Scott que se denomina así precisamente los duelistas, que es como se resolvían los contratiempos de aflicción al honor durante tanto tiempo. Se dice que inclusive nuestro libertador en algún momento en el Caribe llegó o a batirse a duelo o estar a punto de él con algún otro prócer de la independencia por un asunto vinculado a su quehacer militar y político. Entonces, fíjense en los múltiples problemas que esto pudiera representar, sobre todo el problema en la cual ambos resulten ilesos del propio duelo. ¿Dejamos el asunto de ese tamaño? ¿Lo dejamos de ese mismo? Pues evidentemente que no, puesto que había un propósito en ambos de afligir la vida o la integridad corporal de otro. Es decir, la relación jurídica se estructura en la existencia de víctimas que se aflige un bien jurídico y en la existencia de una culpabilidad, en este caso dolosa, frente a otro. Entonces, evidentemente, sería en grado de frustración o sería en grado de tentativa si se logra ver la inidoneidad esencial de cada medio. Ambos se querían matar, pero a lo mejor le faltaba una sola bala y era la bala que en ese momento no estaba dentro del compartimiento y a lo mejor ello ocurrió por un problema de mala puntería. Entonces, ciertamente, la posibilidad del delito no agotado, es decir, del delito imperfecto, estaría presente frente a la condición de ambos ilesos como consecuencia del duelo. Nótese que en este caso hay una incorporación de pena frente a los testigos. Esa incorporación de pena que fue leído en el encabezado del artículo 422, a pesar de que no actuaron en el blandir el arma y se le aplicará una pena igual a la que se le imponga al matador o heridor, disminuida a la mitad, con lo cual estaríamos frente a un problema de accesoriedad sumamente interesante. ¿Qué pasaría si ninguno de los duelistas resulta fructuoso en su desempeño? Es decir, no aciertan. De igual forma, se le incorporará la pena al testigo. Si se habla de la tesis de que se es responsable por la propia acción
en el sentido de que el matador o heridor tenía la intención de matar a otro y que en eso los testigos se encontraban de igual forma. Uno pudiera decir, bueno, pero ¿cuál es la impronta del testigo con respecto al hecho? Eso es sola presencia la que envalentona, es la que conduce a la realización del duelo. Ante la inexistencia de los testigos, no se hubiese dado el duelo. Yo creo que más bien la presencia de los testigos de alguna forma hace justificar la realización del hecho por parte de los duelistas y que por lo tanto ellos estarían en perfecta noción de lo que se pretende. Pero ¿qué era lo que se pretende? Porque a lo mejor lo que se pretendía era simplemente lesionar o no matar. En todo caso, la pena que se aplicaría es una pena que está vinculada al resultado aflictivo o al resultado de muerte o al resultado de lesiones, atendiendo el tipo de lesión que haya podido ser causado por el duelo. Lo accesorio sigue lo principal en el sentido de que, bueno, de que si se tratare de una pena, de un delito imperfecto, la que se le atribuye a los duelistas, de igual forma se le disminuirá la pena al testigo en atención a la circunstancia de disminución por la realización del delito imperfecto, conforme a los artículos 80 y 82 del Código Penal. Pero el primera parte del artículo 422 nos habla del duelo irregular. La verdad que la palabra duelo irregular está siendo allí colocada un tanto por la doctrina. En realidad la norma no establece la palabra duelo irregular, es la doctrina la que lo ha usado. Allí lo que se habla es de deslealtad. Y se dice esa primera parte del 422. Si en el duelo hubiere deslealtad, esta circunstancia se considerará agravante para la aplicación de las penas correspondientes al homicidio o lesiones que hubieran resultado, y los testigos serán considerados como coautores. Evidentemente, los testigos deberían ser considerados como coautores si forman parte de la propia deslealtad en la cual uno ha podido matar al otro por esa diferencia de la graduación del medio que se ha utilizado. La deslealtad implica permitir dar un paso distinto, permitir un arma con mayor capacidad lesiva, con mayor capacidad letal, y ello conduce a la aplicación de esa pena en función agravada, como lo establece el artículo 422. ¿Qué es? ¿Hasta dónde estaría el agravante? Bueno, recuerden que tenemos que tomar en cuenta el resultado. Si lo que se ha cometido es un homicidio intencional en la realización del duelo, entonces el aumento será del término medio de esa pena de 12 a 18 años en el artículo 405 del Código Penal, de ese aumento del término medio hacia un límite superior. O si lo que se derivó fue una lesión gravísima de la que está descrita en el artículo 414, entonces nos iríamos del término medio hacia el límite superior. Es evidente que los testigos serán considerados como coautores, puesto que la sola presencia de los mismos legitimaba de alguna forma y entre comillas la realización del duelo, la creencia de todos los que estaban participando que había una similitud de la modalidad comisiva. Entonces, es una típica hipótesis en la cual alguien se asume como un partícipe, pero que tiene la misma magnitud de resultado sancionatorio, como se pudiera hablar en el cómplice necesario o en el cooperador inmediato, en este caso como una coautoría, así señalada de forma individual por la norma en el artículo 422. Ese artículo 422 nos plantea también una tercera hipótesis, que es el homicidio o lesiones en riña cuerpo a cuerpo, como es la manera como lo denomina la doctrina. Dice el 422, en caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o interfecto, castellano antiguo, poco de la traducción italiana del Código Sanar del interfecto significará el muerto. Vuelvo entonces desde el comienzo.
En caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o imperfecto la hubiere provocado, aunque el heridor o matador le hubiera aceptado o continuado a pesar de haber podido cortarla o haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá en cuenta aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atenuación prevista en la primera parte de este artículo. Entonces, lo que se quiere decir en la norma es que si el resultado surge de una riña cuerpo a cuerpo, se tomará en cuenta la sanción que se imponía en el encabezado del artículo 422 del Código Penal. Es una especie de duelo regular, pero sin la utilización de las armas. Cuerpo a cuerpo, blandirme en golpe contra otro. Recuerden que de igual forma los resultados pudieran ser de igual forma paradójicos. Pudiera resultar tanto A como pudiera ser B. Lo que pasa es que aquí se habla de un atenuante en el sentido de que quien resultó eh, quien resultó causante de la herida o causante de la muerte no fue el que provocó inicialmente la pelea. Si hubiese sido el que provocó inicialmente la pelea, entonces tendríamos una circunstancia en la cual pudiéramos estar en presencia de agravantes, que iríamos del término medio hacia un límite superior. Mas, sin embargo, aquí, aun cuando él pudo haber parado la pelea, pudo haberse abstenido de no pelear, pues no lo hizo, pues. Y de igual forma se enfrascó en la lucha cuerpo a cuerpo y condujo al resultado de muerte o al resultado de lesión, con lo cual allí se deriva una atenuación en el caso de que no haya sido el causante de ese resultado. En todo caso, si ha sido una asunción perfecta, vamos a darnos de golpe y ambos lo aceptan, la disminución de la responsabilidad penal obra de igual forma como lo establece el encabezado del artículo 422. En estos casos, nos dice el último parte del 422, si el lance se ha originado por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra o de su familia en documento público o con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se estimará como provocador al autor de estos hechos, es decir, de los dibujos. Según la gravedad de la difamación, los tribunales pueden cambiar la pena que correspondiera al que haya herido o dado muerte al provocador en confinamiento por igual tiempo con la reducción prevista. O sea, la pena de confinamiento en una determinada ciudad. ¿Cómo estamos entonces para resumir ese artículo 422? En el duelo regular hay utilización de las armas. La pena que se le impone al heridor o al matador es una pena disminuida porque también habría la posibilidad del mismo de haber podido ser muerto o lesionado. Aquí se impone la teoría de la imputación objetiva en cuanto a la valoración del dominio del riesgo. Evidentemente el dominio del riesgo lo ha de haber asumido de mayor forma el que ha resultado victorioso dentro del lapso. Si existe duelo irregular, más bien existe una agravante. Nos iríamos del término medio al límite superior de la pena del delito que en definitiva se haya resultado. Recordemos que allí mal podríamos hablar de homicidios culposos, de lesiones culposas, de homicidios preterintencionales, de homicidios concausales, puesto que había un propósito determinado de causar esa muerte o esa lesión. Y en el caso de la riña cuerpo a cuerpo, al que resulte victorioso en la pelea cuerpo a cuerpo, se le va a imponer la rebaja, esa que se describía del encabezado del artículo 422, más sin embargo, si él no fue el causante de la pelea, se podrá hablar de una disminución menor, o inclusive si quien ocasionó el lance por el cual se fue en golpes, el que resultó victorioso, es como resultado de escritos difamatorios que
vulneran el honor, hasta el Código Penal permite el cumplimiento de la pena en confinamiento, es decir, en el mantenimiento de una determinada ciudad como sanción de pena y no en el internamiento en prisión. Esto del duelo viene de una vieja costumbre de solucionar los problemas. Evidentemente, como les había mencionado, existe una plurisubjetividad activa, porque existen varios sujetos, sujeto activo, matador y heridor, y los que de igual forma van a ser sancionados igual que los testigos y el sujeto pasivo. Es decir, hay una especie de doble relación jurídico-penal. El duelo irregular consiste en el mismo duelo irregular, pero con violación de las condiciones impuestas para el duelo regular. Los testigos se consideran coautores por haberse prestado a violar las condiciones previamente establecidas. Por ejemplo, el cambio de la pistola o una pistola sin bala. En la riña cuerpo a cuerpo, a diferencia del duelo, no se ha preestablecido, premeditado, sino que sobreviene en un momento determinado. Es algo que surge de una forma casi como espontánea, sin ningún tipo de preparación. Mal podríamos hablar de premeditación en la riña cuerpo a cuerpo, ni mucho menos podríamos hablar de una alevosía en la riña cuerpo a cuerpo, en principio, porque supongamos que hubiese un campeón de boxeo que desea enfrentarse cuerpo a cuerpo con otro, sabiendo él que lo es y el otro no sabe que es campeón de boxeo. Evidentemente existe como una circunstancia de mayor entidad que le resta defensión a quien resultara lesionado o muerto. Si existe provocación, se considerará como una causa de atenuación para que aquel que produzca la muerte o las heridas que haya provocado la situación. Aquí nos encontramos entonces con el artículo 424. El 424 es una de las disposiciones comunes frente al delito de homicidio y de lesiones más importantes del ordenamiento jurídico penal. Es muy usado en el foro penal venezolano y en el foro a nivel internacional, aunque muchos de los países ya no contemplan esta figura. 424 menciona lo que la doctrina ha denominado la complicidad correspectiva, que no es más que una denominación de la doctrina, pero que, como lo dice mi artículo, ni es complicidad ni sería correspectiva. Vamos a ver el término, vamos a ver la norma, vamos a leer la norma para que nos podamos entender. Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no puede descubrirse quién las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte a la mitad. No se aplicará esta pena al cooperador inmediato del hecho. No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho. Interesante esto. Complicidad correspectiva. En realidad se están dando cuenta que aquí lo que hay es un problema procesal. Aquí el problema que hay es un problema de indeterminación probatoria de quién fue, de los múltiples que actuaron, quién fue el que causó la muerte o quién fue el que causó la lesión. Nos encontramos con un serio problema probatorio que conduce a ese efecto sancionatorio. Como se dan cuenta, el asunto es ex post y no es ex antes. Es decir, el resultado sancionatorio se verifica con posterioridad a la comisión del hecho, porque es allí donde es imposible determinar quién fue el responsable eficiente del asunto. Varios dispararon, varios infligieron con arma blanca, pero de esos varios que lo hicieron y que todos tenían un propósito de muerte, no se puede determinar con exactitud cuál fue el causante de la lesión que en definitiva derivó la muerte, o la lesión gravísima o la lesión grave propiamente dicha, de los muchos que intervinieron.
Nos encontramos en el sitio de los hechos. Nos encontramos las conchas de las balas que fueron disparadas y todas provienen todas provienen de un mismo tipo de arma. Por 38, por decir algo. Mas, sin embargo, la víctima está como un colador, está llena de muchos impactos de bala, pero hay uno solo que ha ingresado en la aorta. Hay otras partes del cuerpo que están avaliadas, pero hay uno solo que proviene de la aorta y muchos dispararon. Hay muchos que ingresó en la aorta, pero hay muchos que dispararon. Por lo tanto, es un problema de nuevo probatorio poder determinar quién fue el causante. ¿Cuál es el efecto sancionatorio que se deriva en el artículo 424? Bueno, note que el 424 deriva como efecto sancionatorio una rebaja en dosimetría, porque es una rebaja que va de una tercera parte a la mitad. Por lo tanto, más se rebaja en la mitad y menos se rebaja en una tercera parte. Por lo tanto, esa disminución está expresada en una variable dosimétrica, con límites inferiores y límites superiores. Note la respuesta del legislador en lo que atañe al cooperador inmediato. Muchos hablan de que el cooperador inmediato es igual al cómplice necesario. Realmente no. El cooperador inmediato está en el hecho. El cooperador inmediato está en el hecho, no está ajeno al hecho, está en el hecho. Imaginémonos un cooperador inmediato, el que le dio todas las armas a todos los que intervinieron, el que mantuvo de alguna forma sujeto a la persona que resultó siendo víctima, el que trancó la puerta del local en donde los 5 ingresaron a matar a esta otra persona. Fíjate que aquí no se le establece ningún tipo de disminución de sanción penal. Inclusive hasta podría tener una sanción mayor que la de los propios coautores, que en realidad aquí lo que hay es un problema de coautoría, con la imprecisión de quién realmente fue el que causó la muerte. Entonces, él estaba en perfecta noción de que cualquiera de ellos, uno de ellos, iba a ser el responsable. Por lo tanto, él es cooperador inmediato del que en definitiva causó la muerte o causó la lesión, aunque no sepamos quién fue, pero uno de ellos fue, efectivamente. Entonces, por eso es que no se le conduce a una disminución de la sanción penal a ese cooperador inmediato. Por cierto, ¿cuál es la pena que debería rebajarse? Bueno, la pena tendiendo al tipo de homicidio o al tipo de lesión. Si muchos le dispararon, si muchos hermanos le dispararon al hermano que resultó muerto, bueno, entonces estaríamos hablando de un homicidio agravado. Si muchos le dispararon al presidente de la República, estaríamos hablando de un magnicidio, de un homicidio calificado. Si los muchos hijos le dispararon al padre, estaríamos hablando de un homicidio calificado a nivel de parricidio. Entonces, esa pena se va a disminuir de una tercera parte a la mitad. Yo soy de los que cree que la pena en concreto que debería ser disminuida es el límite inferior de la pena. Por ejemplo, el límite inferior de la pena del homicidio calificado se le rebajará de una tercera parte a la mitad. El límite inferior de la pena del homicidio agravado o del homicidio propio se le rebajará de una tercera parte a la mitad. Y soy de los que cree que debe ser el límite inferior porque estaría afectando lo que se denomina la presunción de inocencia, que establecido en el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo que inocente? Si todos fueron a disparar, sí, pero la norma, el 49.2, establece que toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. La probanza de lo contrario, es decir, que fue la causa eficiente de la muerte, no ha podido ser probada, porque a lo mejor aunque fuese
por milésima de segundo, por centésima de segundo, hay otros que están matando a quien ya está muerto. Imaginémonos que la bala llegó a una zona noble y de inmediato eso originó la muerte, siendo que por milésima de segundo otras personas le estaban disparando, pero a otras zonas que no son una zona letal que puede haber causado esa muerte. Entonces, de alguna forma, esa indeterminación hace que debe siempre disminuirse lo máximo. Es decir, lo máximo sería la mitad de lo que establece, según lo que establece el artículo 424. ¿De qué pena? Del límite inferior de la pena. Así debería ser el recuento sancionatorio del homicidio en complicidad correspectiva. Muchos dirán, oye, pero esto no atiende a la lógica, porque más bien pudiéramos hablar de que mientras muchos son los que realizan el hecho, hay mayor eficiencia, hay mayor concreción para la realización del hecho. Si muchos son los que actúan, era imposible de que la persona hubiese salido ilesa de esa actividad. Bueno, perfecto, pero es que hay un problema neto de determinación probatoria. Es decir, aun cuando hubiese habido comunicabilidad de intereses, no hay un problema de coautoría perfecta. La complicidad correspectiva se diferencia de una coautoría perfecta en el sentido de que vamos a lanzar a una persona de una platabanda. Tú lo tomas por las extremidades, yo lo tomo por el tronco. A golpe de tres, 1, 2 y 3, lo lanzamos al mismo momento. Ya tenemos una precisión, ya no hay duda a nivel de prueba de quiénes son los coautores responsables de la realización del hecho. En cambio, en la complicidad correspectiva hay una duda de carácter probatorio. Entonces, han participado varios sujetos y entre los partícipes no hay atribución del hecho que causó la lesión o la muerte. No se ha podido determinar quién las cometió o quién cometió la lesión o quién cometió el homicidio. Esta complicidad correspectiva, como dice la doctrina, es una figura subsidiaria, se aplica para los delitos de homicidio y de lesiones en cualquiera de sus tipos o modalidades. Bueno, quedaría por abordarle otras disposiciones comunes, como por ejemplo la legítima defensa de bienes, como por ejemplo el homicidio en tumulto, el homicidio y lesiones en tumulto, que yo, como es tan largo la explicación, yo prefiero exponerlo en la clase presencial de mañana jueves en el aula 7 de la Escuela de Derecho. Por lo tanto, voy a dejar de grabar en